En este vídeo trataré qué es un mundo vivo, cuándo se considera vivo un mundo y cuáles son los factores que lo determinan. Desde sus inicios hasta la actualidad, todo videojuego ofrece al jugador un mundo, incluso Tetris o Pac-Man. He de señalar que con mundo no me refiero al escenario físico en el cual transcurre el juego, aunque este forma parte del mundo, por lo que me veo obligado a definir lo que considero mundo dentro de los videojuegos antes de proseguir con las características del mundo vivo. Definamos los conceptos. ¿Qué es entonces un mundo? Considero mundo el contenedor que alberga tanto los elementos físicos del juego como los abstractos. Como elementos físicos podemos encontrar el antes mencionado escenario o los personajes, bloques, fichas, elementos tangibles dentro del juego. Por otro lado, elementos abstractos serían la historia, la propia personalidad de los personajes, las mecánicas del juego y otros muchos conceptos. Básicamente, el mundo de un videojuego es todo lo que éste contiene. Si esto es el mundo, ¿cuándo está este vivo? ¿Qué lo caracteriza como vivo? Todo lo que está vivo cambia, es mutable, nunca permanece, es decir, se desarrolla, va de un estado a otro estado para después volver a ir a otro estado. Por tanto, el mundo debe cambiar para que éste esté vivo. Por supuesto, un mundo que no está vivo no es un mal mundo, ni un mal juego en realidad. Pero ¿cómo se desarrolla un mundo? Si uno de los elementos del mundo del juego evoluciona, sea físico o abstracto, el mundo ya no es el mismo. Esto se debe al uso de diferentes herramientas, de las cuales me centraré en el paso del tiempo y las acciones y decisiones del jugador. Si un mundo es capaz de desarrollarse y evolucionar una vez, ya es un mundo vivo. Un mundo muerto no sería capaz de dar ese paso. Un mundo muerto no cambia. ¿Pero es cualquier cambio signo de la existencia de un mundo en desarrollo? Echemos un vistazo, por ejemplo, al paso del tiempo en juegos como Elder Scrolls o Fallout, o incluso Dragon's Dogma y Pokémon. ¿Dirías que el cambio entre día y noche y viceversa da vida al mundo de estos juegos? Honestamente, yo diría que no. La mecánica de noche y día puede dar vida a un mundo si se utiliza correctamente, ya que el paso del tiempo puede utilizarse como herramienta para dejar atrás un primer estado y ofrecer al jugador un segundo estado, como Majora's Mask, pero a eso llegaremos después. En estos 4 juegos, el cambio de día y noche provoca cambios, es cierto, como la aparición de diferentes criaturas en Pokémon, mayor peligro al viajar por el mundo en Dragon's Dogma y la apertura y cierre de tiendas en los juegos de Bethesda. Recordemos lo que he señalado anteriormente. Un mundo vivo empieza en un estado y de ese punto se desarrolla hasta alcanzar otro estado. En estos juegos, este cambio de día y noche y viceversa funciona como el interruptor de la luz. Eso no es evolución. El tiempo empieza en un punto, avanza a otro solo para volver al punto de partida. Un simple interruptor cíclico. Repito, eso no es evolución. Sería evolución si el día avanza a noche y ésta avanza a un nuevo día con unas características completamente diferentes a las del día anterior, como Majora's Mask. Pero esto, en uno de los juegos anteriores, sería muy difícil de lograr, pues el tiempo es literalmente infinito. Pero no lo sería en un juego lineal donde el paso del tiempo está ligado a la historia, como ocurre por ejemplo en Resident Evil para la GameCube. Para todos aquellos que no lo conocen, Resident Evil Remake tiene lugar en una enorme mansión de la que debes escapar. En este juego no hay paso del tiempo propiamente dicho, no obstante el tiempo avanza según transcurre la historia. Nuevas amenazas aparecen en la mansión a medida que consigues objetos clave y realizas otras hazañas. ¿Es esto evolución? Creo que sí, debido a que se altera significativamente no solo cómo juegas, sino cómo piensas. Al principio te mueves por la mansión preocupado solamente por los enemigos situados donde el juego los coloca al principio de la historia,
Teniendo en mente la amenaza, eliminas a los enemigos que encuentras. Es entonces cuando el jugador es sorprendido al observar la vuelta a la vida de los enemigos que ha derrotado, así como enemigos capaces de desplazarse por puertas o ventanas, y nuevos enemigos capaces de eliminarte de un solo golpe cerca del final del juego. Esto lo cambia todo. En el momento en que los zombies vuelven por segunda vez, determinémoslo como el segundo estado del mundo, ya has recorrido casi toda la mansión varias veces debido a que no siempre sabes qué hacer la primera vez que juegas, por lo que ya cuentas en ese momento con tus propias rutas de cómo ir a un área u otra para buscar nuevos objetos, puzzles o solo una zona segura donde guardar y almacenar objetos. Pero una vez los zombies vuelven por segunda vez y nuevos enemigos aparecen donde antes no había nada, empiezas a replantearte estas rutas. Lo que has aprendido del primer estado del mundo ha dejado de ser útil. Puede que al principio no querías ir por esa sala porque había un zombie, pero tu antigua ruta ha sido ocupada por un grupo de perros, por lo que ahora esa sala puede que sea tu mejor opción. Al fin y al cabo, esto es Resident Evil clásico. Matar no es el objetivo, sino sobrevivir. Y para esto necesitas saber cuándo es imprescindible utilizar tus recursos. Un disparo puede suponer una gran diferencia más adelante, especialmente en dificultades más altas. Y una vez confías plenamente en tus nuevas rutas y conocimientos del estado de la mansión y sus enemigos, todo vuelve a cambiar con nuevos elementos a los que debes adaptarte, lo que te obliga a replantearte lo que sabías de nuevo. Este sería un tercer estado del mundo, invalidando el segundo. Es así como el paso del tiempo, ligado a hazañas clave, altera tanto el escenario como tu propia forma de pensar y jugar. Matar indiscriminadamente se convierte en sobrevivir, en conservar tus recursos, condicionando a su vez qué caminos tomas y cuáles evitas, así como la manera en la que utilizas tus objetos para no desperdiciarlos en situaciones peligrosas. Y estos cambios que sufre el mundo de Resident Evil son permanentes. Esa es la gran diferencia entre Resident Evil Remake y Elder Scrolls, Fallout, Dragon's Dogma, Pokémon y otros muchos juegos. El tiempo en estos 4 juegos empieza en un estado, día, avanzan a su siguiente fase, noche, para después volver a su estado original, día, un interruptor. El desarrollo de la vida avanza hacia adelante, nunca hacia atrás. Nunca vuelve a ser igual. Y este es el factor determinante que distingue un mundo de carácter, digamos, cíclico de otro vivo. Esto no quiere decir que un mundo cíclico esté muerto. Lo muerto nunca evoluciona. Lo cíclico experimenta cambios, pero vuelve a su estado original. Lo vivo, una vez cambia, no vuelve hacia atrás. Siguiendo la temática del tiempo, Zelda Majora's Mask sí ofrece un sistema de tiempo propiamente dicho, que cuenta con días y noches diferentes al resto de días y noches. Es decir, el primer día es único al resto de días, y la primera noche se diferencia completamente del resto de noches. La ubicación y comportamiento de cada personaje, su diálogo, su situación en la trama, cambia. ¿Cómo consigue esto? Con límites. Majora's Mask transcurre en un periodo de tiempo de 3 días. Esto es la característica principal que permite que Majora's Mask cuente con momentos únicos, a la vez que ofrece un mundo más o menos abierto. A diferencia de Resident Evil, el tiempo no está ligado a la historia, sino que transcurre como haría el tiempo en la vida real. Además, el paso del tiempo no es el único factor que da vida a un mundo, sino que hay otros. En este caso me gustaría hablar de las decisiones y acciones del jugador, probablemente mi modo favorito de alterar un mundo. En primer lugar, las zonas ubicadas en los puntos cardenales de Termina han sucumbido a la oscuridad. Una vez libras el templo de esas áreas del espíritu maligno correspondiente, esos lugares cambian drásticamente, ofreciendo nuevas posibilidades que antes no estaban disponibles. Logrado esto, puedes tacharlo de tu lista de héroe, pero al viajar al pasado para evitar la destrucción de Termina, las zonas salvadas vuelven a estar en la más absoluta ruina. Puede que lo consideres parte de la historia al salvar estas zonas en vez de una decisión. La primera vez que lo haces, sí, es parte de la historia,
pero no lograrás disfrutar de las nuevas posibilidades que cada zona salvada ofrece la primera vez que juegas. Por lo que derrotarás a ese jefe de nuevo en el futuro, cuando sepas que has dejado algo atrás. Así que sí, la primera vez es parte de la historia. La segunda vez es una decisión del jugador, no porque deba hacerlo por exigencias del guión, sino por sus propios deseos, como conseguir objetos no necesarios para completar el juego. Esto es una decisión del jugador, y solo el jugador conoce los motivos para esto. No obstante, el cambio que realmente me gusta es el que sufren los propios personajes. Casi todo personaje cuya evolución también está ligada al paso del tiempo, posee un problema con un punto de inflexión en el tiempo. Si el jugador ayuda a ese personaje en ese momento, este avanza a un estado. Si el jugador no le ayuda, el personaje avanza a otro estado. Así, el jugador es capaz de alterar el mundo con sus decisiones y sus acciones, contando con más de una posibilidad de evolución. La señora de la tienda de bombas, ¿evitas que sea robada? Puedes conseguir un saco grande de bombas. ¿No la ayudas? La tienda paga las consecuencias. ¿No ayudas a Romani? Los alienígenas le lavan el cerebro. ¿La ayudas? Las vacas no son secuestradas. Abres una nueva misión con su hermana mayor y la granja consigue prosperar. Esto, más la mecánica del tiempo y los cambios que sufren las zonas, dan vida al mundo. Majora's Mask está en continuo cambio. Hay una pega. El tiempo de Majora's Mask puede volver a su estado original una vez viajas al pasado, reiniciando el progreso del paso del tiempo, las zonas salvadas y la evolución de los personajes. ¿No sería entonces un interruptor que tarda 3 días en ir de un punto a otro, para después volver al inicio? ¿Por qué entonces considero Majora's Mask un mundo vivo si volver a su posición original lo convertiría en un interruptor? Cuando vuelves atrás en el tiempo, sigues teniendo tanto los objetos y máscaras que has conseguido como las canciones, lo cual es básicamente lo que necesitas para completar el juego. No es exactamente un reinicio, sino la posibilidad de que la cadena de acontecimientos vuelva a tener lugar. Además, no ocurre automáticamente, sino que técnicamente puedes dejar que la luna destroce Termina, por lo que podría considerarse una decisión del jugador. Diferentes posibilidades en cuanto al futuro de Termina se refiere. Es muy confuso y fácilmente discutible. En mi opinión, lo que realmente da más vida al mundo de Majora's Mask no es el propio tiempo o las transformaciones que las zonas experimentan, sino la evolución que los personajes sufren a manos del paso del tiempo y las acciones del jugador. A más posibilidades de evolución, mayor vida se da a un mundo al aumentar la cantidad de posibles mundos resultantes, especialmente si el desarrollo es irreversible. Bien, Resident Evil Remake cuenta con diferentes finales y Majora's Mask desarrolla sus personajes a lo largo de los días y las noches, además de ofrecer 2 posibilidades de evolución una vez se alcanza el punto de inflexión que obliga al jugador a tomar una decisión. Algo es algo, pero hay otros juegos que cuentan con una cantidad de posibilidades mucho más significativa. Entre otros, juegos como Detroit Become Human y Undertale. Detroit Become Human es un videojuego, digamos, cinematográfico. El punto fuerte del juego es su historia, la cual puede variar enormemente. Y no solo me refiero a finales, sino que la historia va evolucionando a medida que el juego avanza. Tiene tal cantidad de posibilidades entre estética, manera de comportarse de los personajes, quién vive y quién muere, y decisiones tomadas, que forma un árbol de posibilidades titánico. Y es el jugador quien lo moldea con sus acciones y decisiones. No existen elementos cíclicos, todo está vivo, es decir, se desarrolla hacia adelante, entre varias posibilidades sin volver atrás. Si alguien muere, está muerto hasta el final de la historia. Si el jugador toma una decisión sobre otra, o realiza ciertas acciones en el momento adecuado, es probable que condicione los acontecimientos futuros, tanto cercanos como lejanos. Hay muchas personas que no lo consideran un buen juego, lo cual señala, como dije anteriormente, que un mundo vivo no asegura que un juego sea bueno y guste, a la vez que un mundo muerto no lo condena. ¿Qué hay de Undertale? Para quienes no conozcan el juego, hay 2 formas de lidiar con los asuntos que éste te presenta. O perdonas a diestro y siniestro, es decir, nadie muere a tus manos, o eres el mayor genocida que la historia ha conocido,
asesinando a cualquiera que se cruce en tu camino. Esto determina qué clase de ruta sigue el jugador, alterando no solo el final, sino la historia a lo largo del juego y la mentalidad de los personajes. Si sigues la ruta pacifista, la historia trata sobre cómo los monstruos, los habitantes del subsuelo, quieren tu alma humana para romper la barrera que los tiene encerrados y vengarse de la humanidad, siendo esta una historia llena de amor y amistad. No siempre. Quien siga la ruta genocida tiene un juego diferente en sus manos. Si siendo bueno los monstruos quieren matarte, siendo un asesino estos intentarán apelar a tu humanidad e incluso querrán ser tus amigos. No todos. Justamente al contrario que la ruta pacifista. Así, no solo la historia, sino que la mentalidad de los personajes cambia completamente. Todos los personajes reaccionan de diferente manera, llegando a evacuar las ciudades al percatarse de que eres una máquina de matar imparable. Incluso puedes robar en las tiendas al ver que no hay nadie, negando la propia función del dinero y el comercio. Y aún hay más. ¿Recuerdas cuando dije que Resident Evil Remake te forzaba a cambiar tu manera de jugar y pensar a medida que el juego avanza? Undertale lo lleva a otro nivel. Es cierto que, hagas lo que hagas, el juego se rige por un sistema de combates por turnos, pero dentro de este, luchar y ser compasivo son elementos completamente diferentes. Para perdonar con éxito, debes tener en cuenta la personalidad de los enemigos y actuar en consecuencia, creando una especie de rompecabezas que debes solucionar si quieres mostrar compasión de manera efectiva. A la hora de luchar, nada de eso se tiene en cuenta, sino que se basa en vivir y dejar morir. Y todo depende de cómo el jugador decida actuar. A todo esto, hay que añadir la llamada ruta neutral. Para completar la ruta pacifista, ningún personaje debe morir. Para completar la ruta genocida, todos deben morir. Pero la ruta neutral tiene lugar cuando completas el juego, habiendo matado a alguien, pero no a todos. Sin embargo, esto no es solo un simple final, sino que, dependiendo de quién vive y quién muere, las cosas cambian según avanzas en la historia. Y es que los personajes poseen reacciones individuales a tus acciones. Puede que no evacúen las ciudades como ocurriría si todos empiezan a ser asesinados, pero, por ejemplo, a Sans no le sienta bien que maten a su hermano. Y en cuanto a empezar de nuevo, en este caso el juego recuerda. ¿Cuántas veces has hecho algo como completar el juego o morir en cierto jefe por tus pecados? Es registrado, provocando que pequeñas cosas sean diferentes, incluso aunque empieces de nuevo. Undertale es otro árbol de posibilidades titánico. Es posible realizar un reinicio masivo del mundo, que éste olvide nuestras acciones y decisiones del pasado, pero al igual que Majora's Mask, es una decisión del jugador. Creo que el concepto ha quedado suficientemente claro, pero siento que no he hecho justicia a unos juegos que he mencionado con anterioridad. Algunos puntos de Fallout o Elder Scrolls también cuentan con momentos en los que las decisiones del jugador permiten alterar ligeramente a su mundo, ya que algunas misiones cuentan con más de una posibilidad. Pero lo que realmente me hacía sentir un mundo vivo en estos juegos era la muerte. Al igual que Detroit Become Human, Undertale, Resident Evil y otros juegos, existe muerte permanente para personajes del juego que en principio no tienen por qué morir. Si algo realmente da vida a algo, es la capacidad de que deje de estar vivo, es decir, de que muera, pues es la muerte lo que define la vida. Cada vez que alguien muere, se pierde lo que este personaje puede ofrecer al jugador, a su ciudad y a otros personajes del juego, afectando a diversos ámbitos del mundo. No obstante, se ha de señalar que la facilidad con la que puedes cargar la partida estropea un poco la experiencia. Sinceramente, encontraba estos juegos más interesantes al no dar marcha atrás a los acontecimientos. Por esto, juegos como Fable pierden puntos a la hora de considerar los mundos vivos, ya que los personajes que encuentras en las ciudades vuelven a reaparecer una vez mueren. La muerte es una poderosa herramienta que los juegos deberían aprovechar más, como Dark Souls, donde los NPCs vivos ofrecen unas posibilidades, pero sus muertes pueden valer la pena. Creo que esto es suficiente. En este vídeo he mencionado como herramientas para alterar, evolucionar y desarrollar un mundo, el paso del tiempo y decisiones y acciones del jugador. Pero hay muchas más, como el azar, por ejemplo. Todo depende de la imaginación del cerebro detrás del juego. En la creatividad se encuentra la manera más eficaz de sorprender a un jugador con un mundo, no solo vivo,
sino diferente, original y único, con la ayuda de características vivas y cíclicas, pues estas últimas son un buen complemento para lo que ya otorga vida al mundo. No dan vida, pero sí un sabor diferente. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado, aprendido o al menos reflexionado sobre el tema. No pretendo forzar mis opiniones sobre nadie, sino que quien escuche mis palabras encuentre un incentivo para reflexionar. Espero ansioso tu opinión sobre el vídeo y su contenido en comentarios. Has escuchado mis opiniones durante Dios sabe cuánto. Creo que es normal que ahora yo escuche tu opinión. Y si crees que puede interesar a algún conocido, por favor, no dudes en compartir este vídeo. Muchas gracias por todo. Ten un buen día. Adiós.